Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente contentos, gozosos de traer la hermosa palabra de Dios. Y hoy el versículo bíblico se encuentra en Lucas 2.52. Lucas 2.52. Y dice este versículo que está súper poderoso. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para con Dios y los hombres. Gloria al nombre del Señor. Este versículo bíblico me llamó tanto la atención porque nunca lo había visto, ¿verdad?, tan claro. El Espíritu Santo lo hizo rema, lo hizo vivo, me lo puso como una película frente a mis ojos y tiene una gran enseñanza. Usted sabe que el mismo Espíritu que habitaba en Jesús cuando vino a la tierra también habita en todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador. Como consecuencia de aceptar a Jesús como Salvador, miren lo que sucede. Jesús crecía en sabiduría. Y si queremos saber cómo Jesús crecía en sabiduría, tenemos el mismo Espíritu Santo que tenía Jesús. Hay un versículo bíblico que ustedes no han escuchado que dice que el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Pero para tener sabiduría tenemos que ser como Jesús. En cierta ocasión, cuando él era niño, se perdió, la mamá lo perdió y José, y se hallaba en el templo estudiando las escrituras. Y Jesús le contestó y les dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Ahí está una de las primeras enseñanzas para crecer en sabiduría y en estatura. Y es trabajar para el reino de Dios. Y es entregarle el corazón a Jesús y meditar en su palabra de día y de noche. De esa es la única manera que tú puedes crecer en sabiduría y en estatura. Porque si tú no escuchas a Dios a través de la naturaleza o de una persona o de cualquier otra forma, Dios siempre te va a hablar a través de la escritura. Porque la escritura es la palabra de Dios, o sea, es Dios mismo hablándote a ti personalmente, hablándonos a nosotros personalmente. Y dice, en cierta ocasión Jesús dijo, es necesario que escudriñéis las escrituras. Y escudriñarlas quiere decir no leerla por leerla, como si fuera un libro cualquiera, tú leyéndola y tu mente está por otro lugar, sino profundizar. Significa escudriñar, estudiarla con profundidad. Es importante cuando uno estudia la escritura también leer la historia o el trasfondo cuando se escribieron esos versículos, leer en la parte anterior o el contexto, ¿verdad?, de ese capítulo, y también leer la Biblia entera, porque muchas veces lo que no te contesta el libro, por ejemplo el primer libro de Génesis, está al final en el Apocalipsis. Y te puedo dar un ejemplo sencillo. Cuando Dios o Jehová, es lo mismo, envió el maná al desierto, era Dios mismo enviándolo, pero tú no te enteras lo que significa el maná hasta el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice que Él es el mismo maná que caía del cielo. O sea, en otras palabras, Él es el pan de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que estudiar la Biblia completa. Yo me enteré de que Jesús, cuando hablaba de maná, hablaba de su pan, de su alimento espiritual, porque más adelante en el Nuevo Testamento Jesús mismo lo dice, que Él es el maná que cayó en el desierto. O sea, Él es ese pan de vida, ese es el alimento espiritual que alimentó
al pueblo de Israel en el desierto. Y hoy en día la palabra de Dios es un alimento espiritual en medio del desierto, en medio de las situaciones, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades. Jesús es ese pan de vida. Pero ¿cómo podemos crecer? Vuelvo y hago la pregunta en sabiduría. Pues ya te lo contesté. Lee la escritura. Lee la escritura. Medita en ella de día y de noche. Vete a una iglesia que el Espíritu Santo te dirija. Y en estatura. ¿Por qué Jesús crecía en estatura? ¿Y por qué nosotros podemos crecer en estatura? Porque en el mundo espiritual hay niveles espirituales. Cuando tú vienes a los caminos de Cristo, tú estás alimentándote con leche espiritual. Es como cuando tú tienes un niño. Un niño, tú no puedes darle alimento sólido porque se muere. No tiene la capacidad para digerir alimento sólido. Así que por lo tanto tienes que darle leche. Así nos pasa en el cristianismo. Dios nos da alimento liviano para poder digerirlo. Estamos en los primeros niveles. Piensa esto como una escalera de muchos escalones. Así es el mundo espiritual. Y lo lindo de esto es que cuando tú aceptas a Jesucristo, dice de manera, en 2 Corintios 5:17, dice de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. O sea que Dios entierra tu pasado. Y en otras palabras, comienzas desde cero. Comienzas como si fueras un niño recién nacido delante de la presencia de Dios. O sea, que ya no vas a ser aquella persona que estaba pecando, sino ahora vas a ser una nueva criatura. Ahora vas a ser un nuevo hombre para Dios, o una nueva mujer para Dios. Y el Espíritu Santo ponía en mi mente en estos días eso mismo. Que a veces nosotros pensamos y decimos, si no hubiera hecho esto, si mi vida hubiese sido distinta. Y yo te digo en esta noche que Dios siempre llega a tiempo. Dios llegó a tu vida cuando tenía que llegar. Y dale gracias a Dios, ¿verdad? Que lo conoces. O que Él te habla de muchas formas. Porque ya tú no eres aquella persona que se deja llevar por sus propios pensamientos, por su propio corazón. Ahora tú te dejas llevar por la palabra de Dios. Eso es una forma de crecer en sabiduría y en estatura. Porque tu corazón, tus sentimientos son traicioneros o te pueden engañar lo que tú estés pensando. Pero hay algo que va por encima de tus sentimientos y de lo que está, ¿verdad?, en tu corazón. Se llama la palabra de Dios. Ahí hay seguridad, ahí hay sabiduría, ahí hay alimento espiritual, allí hay cosas y tesoros más valiosos que el mismo oro. Y así Dios te va a hacer subiendo a niveles espirituales. Cuando te pase por la escuela de la vida, la escuela que él procesa a todo ser humano, cuando se hace el producto del aceite, que se hacía ese aceite para las lámparas, o el candelero de oro con las 7 lámparas, se tenía que machacar una oliva y ese aceite se tenía que poner en las lámparas para que esa lámpara se mantuviera ardiendo. Y cuando tú vienes en la escritura que estaba hablando de que tú tienes que leer toda la Biblia para poder entenderla, cuando tú hablas en la escritura del aceite, te habla de tipo del Espíritu Santo. Que dice la escritura que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es una acción continua, no dice será o dice fuiste, dice sed lleno. O sea, es una relación diaria con Dios para que puedas crecer en sabiduría y en estatura. Y miren esto, a medida que tú creces en sabiduría y en estatura, creces también en gracia para con Dios y con los hombres. O sea, hallas el favor de Dios. No hay nada más grande en la vida que hallar la gracia para con Dios.
no, ni ganándote la loto que venden aquí en Estados Unidos, que a veces son más de 100 millones, ni eso no es el tesoro más grande que tú puedas conseguir en la vida, porque tú te puedes ganar todos los millones del mundo y sentirte vacío. Cuando tú hayas o tienes una experiencia con Jesús, nada más te falta. Con eso estás suficientemente lleno para vivir una vida feliz y en victoria. Pero para mantener esa lámpara encendida y esa felicidad del gozo de la presencia de Dios en nosotros, tenemos que mantener una relación con Jesús a diario, y con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Qué hacía Jesús? Jesús iba al monte a orar. Tú no tienes que ir literalmente a un monte a orar. Durante el día tú puedes mantenerte orando en tu mente, en comunión con Dios, sentarte por la noche o por el día o al mediodía cuando tengas tiempo, o mejor dicho, saca tiempo, no cuando tengas tiempo, porque para todo hay tiempo, dice la Escritura. Saca tiempo y medita en versículos bíblicos. Si quieres leer la Biblia, léete un capítulo, léete varios versículos, como el Espíritu Santo te dirija. Él es el que pone el hambre en ti para conocerlo. Y a medida que tú hagas todos estos procesos o pasos que yo te he dicho, vas a crecer en gracia para con Dios. Y como consecuencia de crecer en gracia para con Dios, vas a hallar gracia. Gracia significa un favor no merecido. Vas a hallar gracia delante de Dios, porque nosotros merecíamos la condenación y ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, que murió en la cruz y lo aceptamos en nuestro corazón, y Él con su sangre limpió nuestros pecados. Ahora tenemos paz para con Dios y tenemos la bendición, o sea, vamos a hallar, cuando las personas nos miren, van a notar algo distinto en nosotros, van a querer tener lo que nosotros tenemos, porque van a notar algo diferente, un olor grato, un perfume que viene de la presencia de Dios en nosotros, de la presencia del Espíritu Santo. Van a notar que la felicidad que hay en nosotros, el gozo de Dios que hay en nosotros. Van a notar la paz que sobrepasa todo entendimiento que hay en nosotros. Van a ver los frutos que damos, que no importa las batallas que nos enfrentemos, siempre salimos victoriosos. Vamos a ver la unción, van a ver la unción de Dios en nosotros. Van a ver, ¿verdad?, milagros, prodigios, señales, maravillas. Y el reino de Dios en nuestras vidas. Y van a querer tener lo que usted tiene, porque usted les proyecta paz, usted le proyecta seguridad a los hombres. Y Dios, como hizo con José, no importa por los procesos que pasó, siempre terminaba siendo de bendición donde iba. En la casa de Potifar, Potifar lo puso a cargo de todo. Esa es la gracia de Dios. En la cárcel le dio a cargo a José. ¿Usted sabe lo que es eso? Imagínese que un preso en la cárcel esté encargado de todos los presos de la cárcel. En vez de estar los empleados a cargo de los presos de la cárcel, un mismo preso estaba a cargo de los presos de la cárcel. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso lo hace la unción. Eso lo hace la gracia de Dios sobre el hombre, que pone favor no merecido, que te pone en gracia sobre los demás. Cosas que bajo tu propia humanidad, bajo tu propio conocimiento, bajo tu propia inteligencia no hubieras podido lograr. Pero ahora que naciste de nuevo y que ya no eres esa misma criatura, esa naturaleza que te dejaba llevar por cualquier viento de doctrina, que te dejaba llevar por lo que te venía a la mente, ya no. Y ahora te dejas llevar por la palabra de Dios. No te dejas engañar por tu carne, no te dejas llevar, ¿verdad?, por lo que piensas, sino por la palabra de Dios. Porque hay una autoridad más poderosa que tus pensamientos. Hay una autoridad más poderosa que lo que sientes. No porque tú sientas odio, no quiere decir que no vas a perdonar. Tienes que perdonar. No porque tú sientas, ¿verdad?, ira, no quiere decir que usted la va a reflejar, sino que se va a controlar.
Para eso Dios nos dio dominio propio. Y no, ¿verdad? A veces hay cosas que Dios nos va a dar discernimiento, porque parecen buenas, pero no lo son, no provienen de Dios. Así que eso es lo que se llama crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. A Jesús lo seguían las multitudes porque notaban algo distinto. Como decía la escritura, no como los escribas de aquella época, que eran las personas que escribían. No como los religiosos, sino como quien tiene autoridad. O sea que cuando usted hable, la gente va a reconocer autoridad en usted. Porque la presencia, el Dios que hizo los cielos y la tierra, está con usted. Imagínese. Usted sabe lo que es eso. Cualquiera va a notar su autoridad sobre usted. Cuando tú le sirves a Dios, ocurren cosas grandes. Dios sana personas a través de ti. Dios levanta a otros a través de ti. Dios hace sanidades emocionales, sanidades psicológicas, sanidades físicas para la gloria y honra de tu nombre a través de ti. Te da unción de liberación, te da unción de provisión, te da unción de fortaleza para que puedas bendecir a muchos, a multitudes, como lo hacía Jesús. Jesús quiere que nosotros evangelicemos, que nos ganemos muchas almas para Cristo. Y una de las herramientas más poderosas que Dios ha provisto en estos últimos tiempos es la tecnología, así que aprovechémosla y usémosla. No porque la COVID ya, gracias a Dios, existe la vacuna, no podemos bajar la guardia y dejar de utilizar las redes. Dios nos impulsó a utilizar las redes a través de esta situación, de esta plaga del COVID. Y como consecuencia tenemos que haber aprendido la lección de lo importante que es la tecnología para alcanzar almas para Jesús, para ministrar a aquellos que están hambrientos de la presencia de Dios, para ministrar a aquellos que están pasando por situaciones dolorosas, por pruebas, por divorcio, por muertes, por injusticias, por traiciones, por violaciones, etcétera, 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 por crímenes, por cosas horrendas. No quiere decir porque a usted todo le va bien, no hay otras personas que están sufriendo. Por eso no podemos ser egoístas y tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque todavía hay almas que necesitan una voz de esperanza. Y yo te digo que en Jesús está la fortaleza para vencer la cosa más horrible que estés viviendo. Y Él te levantará y Él te sacará del hoyo y te dará fuerzas para seguir hacia adelante. Le dejo con estas hermosas palabras. Espero que se hayan gozado. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y sonriamos, que el Señor nos ama. Buenas noches.